glorioso, te damos las gracias en esta hora. Bendecimos tu santísimo y precioso nombre, el nombre que ha sido dado por encima de todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es el Adón, es el Señor y Salvador de nuestras almas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por el regalo precioso que nos diste al recibir la sangre preciosa del Mesías para darnos salvación y vida eterna. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amada familia, el Eterno me ponía ahorita un momento de recuerdo y creo que les conté a algunos de ustedes. Y fue una vez que estaba en una judaica ahí en la 41 en Miami Beach, y yo entré como buen latino, como persona que no tengo la conexión todavía con mucho conocimiento hebreo, y había un hombre judío con todo su vestimenta judía ensayando chofares, y él hacía sonar uno, hacía sonar el otro, y yo lo veía porque para mí todavía es curiosidad verlos y haciendo y estaba escogiendo su chofar. Pero lo que me causó curiosidad es que en la puerta ahí al lado de la entrada hay un estante con periódicos, como en todo negocio de Miami, que hay periódicos ahí donde la gente llega a informarse. Y él entró a coger un periódico, él solamente entró, pero escuchó que alguien estaba sonando un chofar. Inmediatamente se puso su mano en los ojos y empezó a orar y empezó a declarar palabras. Su espíritu conectado. Y yo ahorita notaba algo, y se los digo por educación espiritual. Cuando nosotros separamos un tiempo para el Eterno, es para el Eterno. Y estamos muy mal acostumbrados a que tiene que haber un hombre que les diga qué hacer. Entonces ustedes llegan aquí a ver el pastor, ¿qué nos dice que hagamos nosotros? Y entran y están en plena adoración, hay adoración. Perdido. Nuestro espíritu perdido. Y estamos en ayuno. Y estamos en ayuno. La vida espiritual de ustedes no depende de lo que un hombre les diga que deben hacer. No depende de eso. No se acostumbren a eso. Usted separó un tiempo para adoración, usted viene a buscar de la presencia del Eterno, usted busca un tiempo de intimidad de oración, y en ese sentido sí quiero rescatar la actitud pentecostal. Porque cuando un pentecostal llega a su templo, llega a orar y a buscar la presencia del Eterno. Y eso deberíamos hacer nosotros. No estoy diciendo que no podamos compartir, pero note algo. Si yo no hago nada, si yo no les digo hagamos esto, pónganse de pie, sus espíritus no se activan. Y yo creo que eso es delicado. Creo que es muy delicado. Porque cada uno de nosotros debe saber en qué momentos es que se debe conectar con el Eterno. Y en el momento de la alabanza, que no dependan tanto del hombre. Que cuando ustedes lleguen al templo, ustedes lleguen buscando la presencia del Eterno. ¿Y si vino el que va a predicar? ¿Quién es? ¿Y a qué horas ponen la música? ¿Y a qué horas? Entonces, sin darse cuenta, ustedes mismos son los que pelean porque no hayan hombres encima de ustedes que les digan qué hacer, porque es manipulación y control. Pero como que estamos acostumbrados a que otro nos diga lo que nosotros tenemos que hacer, sabiendo que ya conocemos la Escritura, conocemos la palabra, tenemos el Espíritu. Entonces yo los exhorto y yo creo que le voy a pedir al Eterno que me dé sabiduría para saber establecer este conocimiento en los hermanos. Cómo decirle a los hermanos que aprendan a entender los tiempos que están diseñados y cómo llegar a la presencia del Eterno preparados para la presencia del Eterno. Porque
créanme que es delicado cuando alguien me tiene que decir a mí cómo y cuándo adorar al Eterno. Lo más tremendo que a uno le parece es tener un jefe y que el jefe le diga a uno a qué hora se va uno para su casa y a qué horas come. Pero jefe, ya tengo hambre, usted me come a las 2 de la tarde. Duro, ¿sí o no? Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Usted ha sido entrenado en eso. Pero en las cosas espirituales como que somos igual. Entonces los exhorto a que en todo tiempo, afuera en la calle, cuando ustedes tengan sus tiempos devocionales, son sus tiempos. Son sus tiempos. En el templo buscar la manera de que cuando se llegue al templo, nosotros acá los sábados, lo voy a decir porque tengo que decirlo y no me puedo quedar con esta carga. Hermanos, ya es el cierre de Shabbat y hay 2 o 3 veces decirle, vayan al cierre de Shabbat. Bueno, vamos. Se te tiene que guiar inclusive para que tú recibas tu bendición, sabiendo que tú has venido dispuesto a recibir las bendiciones. Tienes que esperar que alguien te diga y ustedes ya conocen mínimo los horarios internos de la congregación. Entonces mi exhortación es esa: ustedes tienen que venir desde su carro preparándose para un tiempo de recibir del Espíritu, de recibir de Dios, de desintoxicarse de todo lo que reciben en el día. Nosotros ya venimos demasiado intoxicados acá a la congregación con todo lo que se tiene que vivir allá afuera. Y yo les decía a ustedes el sábado, hace 8 días, que el tiempo en que nosotros estamos dentro de estas paredes sea un tiempo para buscar de la presencia del Eterno, buscar de Dios, orar, irnos por un rinconcito por allá y ponernos a orar, a leer la palabra. Yo hoy no tuve tiempo de abrir la Biblia, no lo hice. El único momento en que la abrí fue para leer cuando estaba orando, y eso porque tenía un compromiso, pero solo para yo tener intimidad con el Eterno no la tuve. El único momentico que me pude conectar ahorita fue ahí en esas 2 alabanzas, y ahí fue donde empezó el Espíritu a ministrarme. Yo no leí la palabra hoy y soy el pastor. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestro alimento espiritual. Tenemos que aprovechar cada instante y cada momento donde el Eterno esté abriendo la oportunidad para que yo me edifique en la palabra del Eterno, en su espíritu, en la alabanza. Y es una exhortación que les hago con mucho amor a sus espíritus, al Espíritu de Dios que hay en cada uno de ustedes. Amén. Lleguen buscando presencia del Eterno, lleguen buscando de Dios, no a socializar. Y no estoy en contra de la socialización, yo soy uno de los más socializadores aquí, yo soy el más amiguero de todos, pero vamos a poner la cultura espiritual de que vinimos a buscar la presencia del Eterno. Amén. Y después de esta exhortación que les hago en amor, porque yo mismo me siento confrontado, porque cuando uno está ocupado le da prioridades a las ocupaciones y no a Dios. Entonces viene otra historia. Un muchacho de 25 años, súper fuerte, músculos grandes, bien alimentado, fue a conseguir trabajo en una maderera como leñador, y llegó con su hacha nueva y le dice el supervisor: bueno, tú eres el que mandaron de la oficina, tú vas a empezar, este señor te va a enseñar. Y el señor tenía como 65 años, flaco, lánguido, un poquito ya encorvado y con su hachita. Él es el que te va a enseñar cómo cortar árboles. Entonces el muchacho dijo: no, a mí ya mi papá me enseñó en la casa y siempre fuimos leñadores. El Señor te va a enseñar cómo se trabaja acá. Él va a ser tu tutor, tu guía. ¿Ok? Bueno. Entonces se fueron para diferentes partes de la zona donde tenían que cortar árboles. Entonces el Señor le explicó: mira, tú le das así. No, pero es que yo ya sé, yo te tengo que explicar. Me pagan por explicarte primero.
me van a dar un bonito extra, pero a mí, yo también tengo que cortar árboles. Entonces déjame, yo te explico la media hora que te tengo que explicar, así que tú ya lo sepas. Y el muchacho no recibió porque ya sabía, y efectivamente sí sabía. Papá ya le había enseñado a ser leñador, pero el otro quería cumplir. Bueno, entonces ya, coge tú esta era de acá, yo cojo esta era, dice el viejito. Terminado el día, el viejito cortó 60 árboles, el muchacho acuerpado 25. El muchacho, pero ¿cómo así que se cortó 60 y yo 25? No, al otro día le llegó más temprano. Esa media horita que me tuvo ahí dándome carreta, perdí tiempo. Llegó más temprano y empezó a cortar leña y dele. Terminado el día, el viejito hizo 62, el muchacho 32. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para cortar tanto árbol? No, mañana no almuerzo. Ese debe ser que no almuerzo, mañana no almuerzo. Y llegó temprano y dele y no almorzó. Hizo 45 y el viejito 61. El promedio del viejito eran 60, 58. Hasta que se humilló. Y le dijo, venga, ¿usted por qué corta tanto? Sabiendo que yo soy más fuerte y le doy más duro al hacha. Porque yo tomo mi tiempo, me siento y afilo. Y afilo mi hacha. Afilen las hachas, hermanos. Si no afilan las hachas, pero ¿por qué no me llega la bendición de no afilar el hacha? ¿Usted cree que con su fuerza, su capacidad, su potencia, el regalazo que Dios recibió cuando lo salvó usted? No es que Dios está feliz, el regalazo. Y no hacemos las cosas que nos toca hacer, y es afilar el hacha. Buscar la presencia del Eterno para que las cosas fluyan y para que el Eterno sea el que haga el trabajo pesado por nosotros y no lo hagamos nosotros. Entonces, bendito el Eterno. Pastor, ¿usted había preparado eso? Me digan que hoy fui confrontado. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estamos en la segunda parte de Tikkun Seforim. Esa es la clase de Tikkun Seforim. Se está viendo ahí bien el tablero, hermano, para los hermanos que Soferim. Si ven los hermanos ahí de la... No, ese no hay que mover. Que hay que mover es este. Ah, ok. ¿Y allá sí están viendo? Ok. Estamos en la segunda clase de Tikkun Soferim. Y pásale el micrófono a uno que me quiera hacer un resumen rápido de qué es lo que trata este tema de los Tikkun Soferim. ¿Qué hermano nos quiere hacer el resumen de la clase pasada? Algo muy importante que quiero compartirles es que si usted no evacúa todas las clases, no le va a llegar el email. Porque, por decir algo, un tema son 3 o 4 clases. Y usted solamente de las 4 clases solamente vino a uno. No pretenda que le mandemos todo el material. No lo vas a entender. El material se le manda a la gente que cumplió todas las clases, ¿ok? Esta es la segunda clase de Tikkun Soferim. Entonces, si no vinieron a la clase pasada, desatrásense, me muestran qué hicieron, cómo se desatrasaron y les mandamos el material. Entonces, hermana María Fernanda, para que al final me tome notica de quienes vinieron a la segunda clase y la comparamos con la primera para mandar el material. ¿Tú viniste la semana pasada? Compártenos qué es Tikkun Soferim. Tikkun quiere decir rectificación y Soferim son los rollos. Y Tikkun Soferim son algunos versículos que se tradujeron mal por el autor porque quisieron respetar a Yahweh o quisieron respetar a algún personaje importante de la Biblia y tradujeron mal el versículo. Por lo tanto, Tikkun Soferim son esas rectificaciones, esos versículos que se tradujeron mal a la correcta traducción. Muy bien. Son famosas las 18 enmiendas que se conocen en la historia del estudio bíblico como enmiendas de los escribas. Soferim tiene que ver con escribas o copistas. La O hace el cambio porque
Sefer serían libros, Seferín serían los libros, pero la O hace el cambio para lo de los escribas, Soferín, o los copistas, pero tiene que ver con la raíz Sefer, libros. La raíz en hebreo de la palabra es Sefer. La palabra tikkun nosotros la conocemos como corrección, pero realmente el tema de las enmiendas no era una corrección, porque no quiere decir que estaban mal. Simplemente se adoptó una idea teológica de parte del copista para hacer el cambio. Entonces la semana pasada vimos algunas, vimos la de Génesis 18:22, ¿la tienen? Entonces el que no la tenga, anótela para que se vaya desatrasando si quiere recibir el material. También vimos la de Números 11:15. También vimos la de Números 12:12. También vimos la de 1 de Samuel 3:13. Analizamos también la de 2 de Samuel 16:12. Y la última que analizamos la semana pasada fue 2 de Samuel 2:1. ¿Ok? Y en esa terminamos, y voy a hacer el ejercicio aquí a ver si de verdad tenemos estudiantes aquí sagaces. 2 de Samuel 2:21. Vayan a sus Biblias a 2 de Samuel 21. ¿Ok? La palabra del cambio. Ok, vamos a leer el versículo, hermano, 2 de Samuel 21. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a analizar. 2 de Samuel 21 dice: 2 de Samuel, no es segunda. ¿Por qué? Porque es un libro. Segunda es una carta, segunda de Crónicas, segunda de Corintios, segunda de Timoteo, pero este es un libro, segundo. Amén. 2 de Samuel 21. Ocurrió que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Sheba, hijo de Bichri, un villamita. Este tocó el shofar y proclamó: nosotros no tenemos parte en David, ni heredad en el hijo de Yishai. Cada uno a su morada, oh Israel. Cada uno a su morada, oh Israel. Eso es lo que leemos en la mayoría de Biblias: cada uno a sus casas, oh Israel, cada uno a sus tiendas. ¿Todos estamos correctos? ¿Hay alguna versión diferente de los que están aquí en esta sala en este momento? No, pero la tienes ahí. ¿Alguno tiene el documento donde me dice que hay un versículo diferente en otra Biblia? Todas sus Biblias dicen a sus tiendas. ¿Cómo dicen sus versículos? A su morada, perfecto. A su casa, perfecto. El de la familia Vincent, ¿qué dice? Morada. Morada, tienda, pero tiene que ver con eso. Y resulta que la original, ¿cómo dice? A sus dioses. Miren la gran diferencia que hay aquí. Cada uno a sus dioses. Resulta que el copista tomó autoridad personal, que eso es lo delicado, y
de acuerdo a su reverencia teológica, porque fue por reverencia que él lo hizo, pensando en su pueblo. No, pues ¿cómo vamos a decir que los israelitas, seguidores de la Torá, íbamos a decir que se fueron a sus dioses? No. Entonces hizo un pequeño cambio de letras. Pásame el micrófono al hermano Patricio. ¿Qué letras cambió? Leika, tu leye lojeika. El original dice Leyohaleika, sus tiendas, y él lo cambió por Leyeloheika, sus dioses. Sus dioses, ¿no era? ¿Ah? El original era sus dioses. El original era sus dioses, sí. Ese era el original. Y lo cambió por esta. ¿Qué letras cambió? El hermano que tiene el micrófono. Lo por la L y la J. La L y la J. ¿Por qué llegas a esa? A ver, ¿qué dice el hermano Tony? ¿Por qué usted llega a la conclusión de la L y la J? Usted dice que no. Él cambió la E, la L, la O y la J. Ok. ¿Usted está de acuerdo, hermano? Sí, lo que hizo es intercambió las palabras, el orden de las letras. ¿Pero qué letras cambió? No puede ser la orden. Démosle a la hermana María Fernanda, ¿qué cambió? Cambió el hoja por ojalá. Está el hoja, es del original, y él puso ojale. ¿Quién puede dar otra opinión? El hermano Tony quiere compartir. La frase contiene Elohei, que es Dios, Elohei, y lo cambió por Ojale. Está muy bien. Bueno, Entiendan. ok. Esta es una pregunta suspicaz, porque cuando usted hace el análisis, usted tiene que quitar. Usted no va a ver vocales en hebreo. Usted había contestado correctamente, usted había visto correctamente, pero se dejó aturdir por el pensamiento colectivo, porque lo único que hizo fue intercambiar estas dos letras. Les cambió de posición y cambió todo el mensaje. Entonces, las vocales ahí van y vienen, porque recuerden que el lenguaje hebreo es solamente consonantes. Como es un lenguaje, por decirlo así, fotográfico, ya sabían en ese orden qué palabra era y le daban la pronunciación por las vocales que ellos conocían, pero no estaban escritas. El cambio que hizo él fue bien sutil. O sea, le cambió de posición a lo que conocemos como J con la L, pero están las mismas letras. Y guardo la integridad del pueblo pecador, porque lo que estaba viviendo ese pueblo en ese momento era pura idolatría. Pero escondamos la idolatría y digamos sus tiendas. Ese es el concepto de las enmiendas, y es bueno conocerlas porque eso nos permite a nosotros seguir alimentando el aspecto crítico que estamos haciendo cuando estudiamos la escritura, y no pensar que todo lo que está escrito ahí era así. Tienen principios bien importantes. Dime, hermano. Vamos a pasarle el micrófono, amado hermano. Me gustaría mucho que se hiciera por acá, que a usted le gusta compartir y se nos hace bien lejos. Entonces hágase al ladito del hermano Patricio. No, aquí al ladito del hermano Patricio. Eso. Entonces, hermano mío. Que yo estaba leyendo un libro y ellos hablaban de las vocales, y dice que uno cuando lee una palabra sin vocales, las vocales son importantes porque uno, dependiendo cómo pone las vocales, la palabra dice lo que uno quiere. Exacto. Y es muy importante eso. Nosotros, hasta que no aprendamos el hebreo bíblico, pues nosotros vamos a estar sujetos. Es a lo que aprendemos de lo que han descubierto los rabinos y los estudiosos de Torá. Tendríamos que aprender el lenguaje para saber la razón y cómo de una forma u otra se organizan las palabras. Pero es
hasta ahí es claro ver cuál fue el cambio. Entonces vamos a seguir hoy con Primero de Reyes 12:16. Primero de Reyes 12:16, que dice: si quieres corres otra cita ahí para que pongas tus cosas. Sí. Vamos a leer Primero de Reyes 12:16. Dice: cuando todo Israel vio que el rey no les había hecho caso, el pueblo le respondió al rey: no tenemos parte con David, no tenemos herencia en el hijo de Yishai. A tus moradas, Israel. Vela ahora por tu propia casa, oh David. Entonces los israelitas se fueron a sus moradas. Ok. ¿Cómo? Lo mismo. Aquí dice diferente. ¿Cómo dice? ¿Qué versión estás leyendo tú? La textual. Textual. Ahí va a volver a decir, porque es que la textual tiene una ventaja y sería bueno que en algún momento la pudieran obtener, la Biblia textual, porque aparte de las 18 enmiendas de los Seforim, tiene una serie de aclaraciones bien interesantes que salieron después de los documentos Qumran. La Biblia textual tercera edición tiene muy buen material. ¿Qué dice ahí, hermano? Y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus dioses. Mira ahora, David, por tu propia casa, el Israel se retiró a sus tiendas. Dice: Okay. Israel, a tus dioses. A tus dioses. Esa es la condición original, pero se cambió con el pasar del tiempo y de las copias que se fueron haciendo de los libros del Tanakh. Segundo libro de Crónicas 10:16. Búscatelo ahí. Segundo del libro de Crónicas 10:16, pero vamos a leerlo en una versión tradicional. Pasémoslo a la hermana María Fernanda para que lo lea en su Biblia. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. El mismo tema. Ahora, una cosa que quiero rescatar es que cuando usted estudia los libros de Samuel, los libros de Reyes y los libros de Crónicas, relativamente son del mismo periodo, habla de los mismos reyes y de los mismos acontecimientos de la época, pero de diferentes perspectivas. Entonces había información que se depositó de acuerdo a la visión del profeta Samuel, porque el profeta Samuel andaba con su escriba al lado y el escriba anotaba todo lo del profeta Samuel. En los libros de los reyes, pues los mismos reyes eran encargados, ellos en cualquier actividad pública que tuviesen o de carácter regular en el reino, el copista detrás de él, copiando todo lo que hacía el rey. Y lo mismo pasa en los libros de las crónicas. Entonces, entender eso. Los tres versículos que leímos, a pesar de que están en documentos como Samuel, Reyes y Crónicas, tenían que ver con el mismo evento y con la misma situación. ¿Cómo dice la versión textual, hermano Santos? Segundo de Crónicas 10:16. Segundo de Crónicas. Y cuando todo Israel vio que el rey no le escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. David, mira ahora por tu propia casa. Y todo Israel se retiró a sus tiendas. Perfecto. Los tres versículos que leímos tienen que ver con el mismo cambio. Voltear la letrica para disimular un problema que había en Israel. Siguiente enmienda, Jeremías 2:11.
¿Listo, hermano mío? Amén. Segunda Jeremías 2:11. ¿Ha cambiado alguna nación sus Elohim a pesar de que no son poderosos? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no aprovecha. Ok. Vuélvelo a leer, por favor, despacio. ¿Ha cambiado alguna nación sus Elohim a pesar de que no son poderosos? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no aprovecha. La palabra aquí es, o las dos palabras comprometidas es mi gloria con su gloria. Entonces, el término original decía que bodí, mi gloria. Así estaba registrado en el texto primitivo, que los seforim cambiaron por kebodó y quedó su gloria. ¿Tú leíste mi gloria o su gloria? Mi gloria. Mi gloria. Mi gloria. ¿Ok? Entonces, esa está correcta. ¿Cómo dice la otra versión diferente a BIM? Pasemos a la hermana María Fernanda. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Al que es su gloria. En la tuya dice mi gloria. En la tuya dice su gloria. Pasémoselo a Tony. Dice, ¿acaso algunas naciones han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Vamos a leerlo en la textual, como dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo cambió mi gloria por lo que no sirve. El mensaje directo le está diciendo: ustedes cambiaron mi gloria. Mi gloria, ustedes la cambiaron por lo que ustedes querían, por los diosesitos nuevos que le estaban ofreciendo, por todo. Ustedes cambiaron mi gloria. Entonces, cuando yo bajo a su gloria, estoy suavizando el texto, porque estoy imputándole la gloria ¿a quién? Al pueblo. Muy bien. Al pueblo le estoy imputando la gloria, y resulta que lo que cambiaron fueron la gloria del Eterno. ¿Por qué? Porque estaban dedicados cada uno a sus ¿qué? A sus dioses. Es bien importante que nosotros veamos que aún desde la antigüedad estaba ese concepto, porque es que esto fue muy antiguo, estos cambios. Inclusive hemos leído en el Tanakh y hemos dado cuenta que le han hecho caso a las enmiendas, o sea, tienen las enmiendas, están equivocadas. El Jumás, y toda esta información nosotros la tenemos que tener clarita. Muy importante eso. ¿Por qué? Cuando escribimos las palabras en hebreo, la O, ¿cómo se representa? ¿Ah? Sí, pero si no tengo necesidad de poner la Vav, porque el puntico arriba es lo que me define que es la O. El puntico en la mitad me define la U. Entonces, dependiendo de la palabra, si yo voy a utilizar una Shim y voy a decir Sho, entonces pongo el puntico. Y no hay necesidad de poner la Vav. Ya el puntico me dice a mí que eso es una O. Entonces, por eso el cambio es muy simple. Pongámosle el puntico y cambiamos aquí esta situación. Entonces, el detalle es bien interesante. Siguiente enmienda, Ezequiel 8:17.
Ezequiel 8:17. En el texto hebreo modificado se lee, en el texto hebreo modificado se lee, le ponen la rama a sus narices, le ponen la rama a sus narices, le ponen la rama a sus narices. ¿Cómo dice el texto de Tony Restrepo en la Valera que tiene? 8:17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que amplían el ramo a sus narices. A sus narices. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a leer normalmente. ¿Qué dice la de la hermana María Fernanda, la versión de la hermana María Fernanda? Mira cómo me enardecen pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Ah, esa sí está bien. Esa sí está bien. ¿Cómo dice la del hermano Ariel? Yo tengo David. Lavín, ¿cómo dice Lavín? Que no hemos leído en Lavín. Y me dijo: ¿ves, hijo de hombre? No les basta a los de la casa de Judá practicar las abominaciones que han cometido aquí, para que tengan que llenar el país de violencia y vuelvan a provocarme a ira y pasarse las ramas por las narices. ¿Y qué? Pasarse las ramas por las narices. Error. Porque se la están imputando al pueblo. Ajá. Y el original, el mensaje original dice que le estaban pasando era las ramas por las narices de Elohim. O sea, estaban ofreciendo abominación a Dios. Entonces, ese es el cambio. El original, como dice en la textual, hermano Santos, la de la hermana María Fernanda está correcta porque se le está imputando el concepto a Elohim, es correcto. El suyo se le está imputando es al pueblo. Y hasta ponen la rama ante mis narices. Lee todo el versículo, amado hermano. ¿Cómo Y que no? Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque después de llenar el país de violencia, se vuelven para irritarme más y más, y hasta ponen la rama ante mis narices. Ese es el concepto crudo, original, donde el Eterno estaba quejándose porque lo estaban ofendiendo directamente a él. ¿Ok? Directamente a él. Con este cambio, los soferim pretendían disimular el pecado de Judá. Pretendían disimular el pecado de Judá, ya que la rama de referencia no es otra cosa que la estaca votiva, cortada de los árboles donde se daba culto a Astarte y tallada en forma de pene, de falo, de pene. Este obsceno culto idolátrico había sido introducido en la casa de Dios y en sus atrios, y el pecado del que aquí se habla por figura de antropoformismo consistía en que al introducir al templo aplicaban dicha rama a Acera, es en las mismísimas narices del Dios de Israel. O sea que ellos cogieron este culto que pertenecía a la diosa Astarte, y era coger un árbol específico y cortarlo en forma de pene, y lo pusieron hasta en los atrios del templo. O sea, eso es un concepto que para el Eterno es abominación desoladora. Eso es una abominación. Eso es un punto límite en la idolatría del pueblo, de la maldad. Y por disimular ese pecado, cambiaron el concepto. Otra enmienda en Oseas 4:7.
Los hermanos preguntarán, de pronto algunos que vean el video o estén en la internet, bueno, y si es importante conocer estas enmiendas. Pues claro que es muy importante, porque muchas veces nos han predicado pasajes bíblicos basados en cambios que se han hecho o en errores de traducción, y nosotros los tomamos como verdades absolutas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros venimos al estudio profundo de la Escritura? Conocer todos estos detalles y podernos hacer una idea mejor estructurada de la fe que nosotros hemos decidido seguir. Para los que realmente nos gusta el estudio de la palabra, esto es importante, suma más en el conocimiento de lo que yo tengo. ¿Ves? Cuando ustedes reciban este documento, ustedes lo deben tener guardado en una parte especial, porque de pronto algún día en un estudio usted necesita explicarle a alguien que, ojo, que ese versículo está mal en la versión que lo tiene, en la Biblia que lo tiene. Oseas 4:7. ¿Quién lo va a leer, amados hermanos? Ok, Lavín dice: mientras más aumentaban, más pecaban contra mí. Yo cambiaré su dignidad en deshonor. ¿Yo qué? Yo cambiaré su dignidad en deshonor. ¿Qué versión es esa? Lavín. La Reina Valera dice, Reina Valera, ¿cómo dice? 4:7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en ofrenda. Su honra en ofrenda. También está mal. Yo cambiaré. En afrenta, ¿qué está afrenta? Afrenta es como ofensa también, como una ofensa. Una ofrenda es una ofensa, una ofensa. La textual. Ok, pero pudimos recibir, espérate, vamos a poner las palabras claves acá porque aquí hay dos cambios. Tiene que ver con esto mismo, mi gloria y su gloria, pero como en la sintaxis de ese versículo, el cambiar mi gloria por su gloria los obligó a cambiar otra palabra. Entonces hubo dos cambios ahí. Entonces la palabra que habla aquí es de Kebodai, que viene a ser su gloria. Perdón, mi gloria. Kebodai, Adonai, mi Señor, sí. Adonai. Esto es como concepto de mí. Adonai, Kebodai, mi gloria. Y fue cambiado por Kebodam. Kebodam, su gloria. Su gloria, ¿ok? Entonces, en la sintaxis de la frase, al hacer este cambio se vieron obligados a cambiar la palabra namir en hebreo, que significa cambiaron. Y la tuvieron que cambiar por Amir. O sea, que suspendieron una num para que quedara cambiaré. Ay, es una belleza. Cambiaré. Hay una gran diferencia entre cambiaron, ¿quiénes? Ellos. Aquí es un verbo
que está cambiando quién lo conjuga. Cambiaron, ¿quiénes? Ellos. A cambiaré. ¿Quién cambiaré? Yo. Entonces, si a eso le aplicamos el cambio de lo que dice Isaías 55, 10 y 11, así como está de lejos el cielo de la tierra, mire el cambio tan tremendo que hacen del cielo a la tierra. Literalmente. Solamente con una suspensión de una letrica. Porque este concepto lo hicieron igual que en el anterior que estábamos estudiando. ¿Cómo dice? A ver, ¿qué dice el hermano? Pasemos el micrófono al hermano Evelio para que lo escuchen en la internet, porque es por amor a los hermanos que están en la internet que oigan las apreciaciones de acá. Pastor, aquí nos dice que mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Entonces no era el pueblo y no los sacerdotes, los leví. Por eso, mientras más aumentaban, ¿quiénes? Los sacerdotes. Más pecaban contra quién. Contra él. Contra el Eterno. Claro. Pero ¿qué versión es esa que estás leyendo? Ah, bueno, ok. ¿Cómo dice? No, pero léelo todo. Ok, mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien en su honor en algo deshonroso. Pero, ¿qué palabra tiene? Cambiaron. Cambiaron en su... Entonces, es algo que se le está imputando a quienes, a ellos. Y el original, él está diciendo, yo soy el que estoy recibiendo esa afrenta, no ellos. O sea, el cambio fue, cambiaron. ¿Cuál es el cambio? ¿El original cuál es? Cambiaré, yo cambiaré. ¿Es el original? En consecuencia tuvieron que sustituir, cambiaron. El original es cambiaron. Lo pusieron por cambiaré. Entonces sería mantuvo cambiar. A ver, vamos a leer el original, el que está bien, para que podamos entender cuál fue la idea. En la textual es así. Oseas 4:7. Que mientras más aumentaban, más pecaban contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Cambiaron mi gloria en... Ok, entonces ahí analizamos porque ahí no cambiaron. El original está bien. Mi gloria y cambiaron. Esas son las dos palabras que deben estar en los textos originales. Mi gloria y cambiaron. En las Biblias donde está su gloria, su honra, su afrenta, su... y cambiaré es error. Pastor, aquí en esta también estaría bien porque dice cambiaron a quien es su gloria, refiriéndose a Yahweh. Ok, le dieron un buen sentido, le dieron sentido correcto, aunque están utilizando las palabras que en las otras Biblias las usaron de forma incorrecta. Que aquí lo conjugan bien con el a quien es su gloria. Nosotros tenemos que tener esa capacidad, amados hermanos, de poder entender el sentido de las palabras. Por eso yo les decía al principio del curso, inclusive, que esto es un curso que se le da a pastores. ¿Por qué esta información es delicada? Porque aquí entra mucho el intelecto y la lectura, saber el entendimiento de palabras, frases, hacia dónde va dirigida la frase. O sea, no es un estudio de haga esto y cumpla con esto, no, es desmenuzar los textos para analizar profundamente lo que se quiere decir allí, y eso requiere estudio. Si usted no se convierte en un águila, créame que de pronto está perdiendo su tiempo al venir. ¿Y qué es un águila? El que repasa lo que se da en clase, que se va para la casa y dice, bueno, vamos a estudiar otra vez esto, y yo me tengo que aprender estos versículos donde están las enmiendas. Es más, en mi Biblia le voy a poner una marquita que yo ya sé con este color de que estos son enmiendas, estos no son originales. Y tener el respaldo con otro documento donde están los originales, donde está bien escrito esos versículos. Eso forma parte de que usted esté bien armado en su estudio bíblico. Habacuc 1:12, siguiente enmienda. Habacuc 1:12.
Aquí es donde entra en juego la dignidad humana. Ayúdame por favor con la puerta. Aquí es donde entra en juego la dignidad humana. Cuando nos hacemos los muy dignos, yo lo digo así en el sentido de que por mi propio estudio bíblico y porque quizás en cierta manera podemos tener un grado de intimidad y de estudio, entonces a veces somos engañados por nuestro propio intelecto y creemos haber recibido grandes revelaciones de lo alto, y no, fueron grandes revelaciones del alto ego que tienes. Y yo veo que muchos de estos cambios fueron por eso. Se tomaron atribuciones que no les correspondían a los copistas, se tomaron atribuciones que no les correspondían. Algo que aprendí del hermano Jacob, el de la judaica, ese es un gran amigo mío, de verdad que ese hombre me enseña a mí mucho, y me dice: vender libros es tan peligroso como vender armas, porque después de que un libro salga de acá es como si sale una bala de un cañón, no hay forma de volver a recoger el error, no hay forma, ya salió el disparo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Nosotros, cuando analizamos la escritura de la forma en que la analizamos, tenemos que entender que hubo hombres que cometieron grasos errores, grandes. ¿Por qué? Porque soltaron pequeñas cosas que para su entendimiento y por su profundidad o por su espiritualidad pensaron que le estaban ayudando a Dios, y lo que hicieron fue dañar un texto que tiene una profundidad y un mensaje totalmente diferente a lo que quiso expresar. Miren lo que pasa aquí en Habacuc 1:12. ¿Quién lo va a leer en versión regular? Reina Valera, primero empecemos por ahí. Toma esta versión tú, la pechita, y lo buscas ahí por favor cómo está en la pechita. Estamos hablando de Habacuc 1:12. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bueno, vamos a volver a leerlo mejor entonadito, porque primero ahí es donde está la clave de ese versículo. Porque hay un pequeño cambio ahí que, como uno lo lea, si usted no sabe hacer la pregunta, si usted pasa derecho a la coma, entonces se perdió el sentido y pareciera que no hay el error. Entonces vamos a volverlo a entonar bien. Dice, interrogación comienza, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? Es una pregunta. Sí. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios, Santo mío? ¿No eres tú? Una pregunta. Entonces hay que hacerlo con... Dale, sigue. Bueno, repito. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? ¿No moriremos? Ahora, ¿no moriremos es pregunta? No moriremos, punto. No moriremos. Hay que bajarla de esa tónica. Entonces, ¿no eres tú Dios, Jehová mío, desde el principio? No moriremos. No moriremos. Créanme que, bueno, claro, lógico, usted dirá: pastor, es que usted sabe mucho. No, es que claro, ahora que me entero de ese cambio, yo no es que sepa, porque yo no hubiese descubierto eso. Pero ahorita que ya, claro, ya ahí hay un cambio de dirección del formato. Está haciéndole una pregunta a él y como que lo conectan con una... No, es que eso no es una respuesta, sino como con otro comentario de que no moriremos. Una afirmación que no tiene ni siquiera sintaxis dentro de la frase, pero como seguimos derecho... Sí, pero eso se echa a ver más en la Reina Valera, porque la VIN está de otra manera. A ver, entonces vamos, esas dos son las dos cositas que quiero que conectemos: la pregunta de a quién nos estamos refiriendo, y el concepto no moriremos, que ya es en seco. Vamos a ver cómo dice esa primera parte en la Biblia. Dice: tú, Yahweh, eres desde la eternidad mi Elohim santo. Esa no tiene pregunta. No. No.
Ok, ese ni siquiera pregunta, ese ya está haciendo la afirmación en seco. No es de admiración, como elogio. Sí, pero no tiene símbolo, no. Ah, esa sí la tiene. Ok, pero miren qué tremendo. O sea, una versión me lo presenta como pregunta y otro como afirmación y otra como admiración. Y para nosotros los hispanos que leemos con toda esta herramienta lingüística como son estos signos de puntuación para que nos den sentido en nuestra forma de pensar, créanme que uno dice, pero espérate, ¿cómo así? Uno me lo traduce como pregunta, uno me lo traduce como afirmación y otro como admiración. Interesante, la misma frase presentada de tres formas diferentes. Entonces, ¿cómo dices esa afirmación, hermano? Lo voy a leer desde el principio. Tú, Yahweh, eres desde la eternidad mi Elohim, santo, tú nunca mueres. Oh Yahweh, tú los has hecho objeto de entienda. Para ahí. Vamos a leerlo en esa versión. Esa versión está correcta. Esa versión está correcta. David está correcta en ese versículo. Léelo, ¿cómo la tienes tú? Dice, tú Elohim existes desde la eternidad, tú mi santo Elohim eres inmortal, tú lo has puesto para hacer justicia, tú mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Como admiración y como afirmación, y lo pusieron correctamente, porque del que se está hablando para muerte es de Dios. Tú no mueres, tú no morirás, tú no mueres, pero aquí los amigos Valera, no moriremos. Créanme que el cambio es del cielo a la tierra, y sí, pues es del cielo a la tierra, porque estamos hablando del cielo y terminamos muriendo los de la tierra. Cambió completamente, y eso es atrevido. ¿Cómo dice la pechita, hermano? Habacuc 1:12. Amén. Dice, porque tú eres Dios santo desde el principio, oh Yahweh, o acaso tú eres sin ley, oh Yahweh, para juicio tú la pusiste y para su amonestación me formaste. Tremenda esta. Esta ni siquiera habla del concepto de muerte. Vuélvelo a leer. Y ese no tiene signo de admiración ni de puntuación. A ver, ¿cómo es? Porque tú eres Dios santo desde el principio, oh Yahweh, o acaso tú eres sin ley, oh Yahweh, para juicio tú la pusiste, para su amonestación me formaste. El cambio es en leyes por el concepto de muerte, y segundo, en el de leyes sí le pusieron pregunta. Entonces mire lo delicado que es nosotros pretender, ay no, es que esta es la Biblia. No, nos toca estudiar todas las Biblias y nos toca sacar lo mejor de las Biblias, escudriñarlo todo, retener lo que está bueno y desechar lo que está malo, y no darnos pena ni vergüenza de decir esta parte está equivocada, no lo pusieron de la forma correcta, y así nos vamos saliendo de tanto error en el cual nosotros caminamos hoy en nuestra fe. Amén. Entonces ya tenemos claro ese. Quiere decirte que no podemos leer literalmente. Exacto. Pasemos el micrófono a la hermana María Fernanda. Yo tengo un comentario sobre lo que usted acaba de decir. Nosotros vamos a coger todas las Biblias y las vamos a leer para ver cuál es el texto que mejor aplica para lo que estamos estudiando. Por ejemplo, este tema. ¿Qué sucede el momento? Por ejemplo, la otra vez pasó que solo una de las Biblias era la correcta, la que tenía la traducción correcta. Las otras 10 estaban mal. Entonces nosotros decimos, bueno, por deducción lógica, si no sabemos, vamos a escoger las 10 que están iguales y a la una que está mal la vamos a desechar. Resulta que esa es la correcta. Entonces, ¿cómo aplicamos tomemos todas las Biblias y estudiemos?
si por deducción lógica vamos a usar la razón, vamos a decir, estas son las 10. Entonces, digo, es un poco delicado porque nos enfrentamos a un problema de cómo escogemos la correcta. Pero es que no hay forma de escogerla. ¿Cuál es el patrón? No podemos decir, esta es la Biblia correcta. Hasta el día de hoy no existe. No existe. Por ejemplo, a mí la textual a mí me gusta mucho por todas las correcciones que tiene, pero no estoy de acuerdo porque si es un concepto más hebraico, se suelta con el Yeshua y sigue con el concepto de Jesús todo el viaje. Entonces a mí, por ejemplo, esa parte no me gusta. Se vuelve hebraica en cierta forma y para ciertos puntos. Entonces volvemos a lo mismo, nos toca simplemente tener esa capacidad de reflexión personal, porque los documentos ya están editados. Nosotros, ¿para qué nos estamos preparando? ¿O usted para qué está estudiando? Para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Esa debe ser una de las metas más especiales, y enseñar con responsabilidad. Entonces, usted no puede pretender decirle al Eterno, Señor, yo le voy a enseñar solamente a los que tengan esta Biblia. Usted va a enseñar y usted se va a enfrentar a todo lo que hay allá afuera. Sí, pastor, pero el punto... Pasemos el micrófono para que nos escuchen los hermanos. Disculpe, el punto, yo también tengo la duda. Por ejemplo, en la casa tenemos la pechita, tenemos la David, tenemos la textual. Cuando uno está leyendo, escudriñando, estudiando, ¿cómo uno puede tomar de referencia cuál es la correcta? No, por eso te digo yo, este tema en específico, de las enmiendas de los Seforim, ustedes deben tener claros estos versículos, que cuando estén haciendo un estudio general, ya sea de unicidad, ya sea de dones espirituales, de diezmos, de ofrendas, de milagros, no sé de qué tema lo estén haciendo, cuando toquen un punto de eso, usted espérate un momentico, que yo me acuerdo que uno de estos versículos tiene un problemita y va a su documentación para tener el dato correcto. Entonces, creo yo que el concepto está en que yo me vuelva catedrático, que yo me vuelva conocedor, y que cuando yo vaya a enseñar, pues tenga en cuenta esos detalles para puntualizar mis enseñanzas y de pronto para no seguir promocionando el error. Sería eso. No podemos hacer más. No podemos hacer más. Estamos en una encrucijada por la cantidad de publicaciones que hay. Estamos encrucijados en eso. Entonces, ¿qué sí nos permite a nosotros un documento como este? Tener unas herramientas guardadas para saber estos textos originalmente como dicen. Punto. Tener la capacidad de buscar otros recursos en otras Biblias, en otra documentación, que gracias al Eterno en las raíces hebreas hay mucha documentación donde buscar, hay muchas posturas que analizar, pero nos toca un concepto de reflexión personal y definitivamente una excelente relación con el Ruach para que usted tenga shalom en lo que usted está aprendiendo y de la manera que lo está recibiendo. Pastor, entonces podemos llegar a la conclusión que aún en los textos hebreos difieren de los rollos de la Torah unos de otros. Estas enmiendas ya nos están mostrando que estos cambios son antiquísimos y tenemos que enfrentarnos a eso. No nos podemos echar a la pena de decir, pues tampoco. Simplemente estamos conociendo y esto ya está a la luz pública. Esta información es tan veraz que la edición, como les digo, la edición de la textual a mí me gusta porque toda en la parte de atrás tiene toda la explicación de estas enmiendas y otras extras. Entonces simplemente tenemos que aprovechar la literatura que hay. Cuando vino el Mesías vino con las mismas encrucijadas. Cuando él decía, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, él estaba haciendo correcciones, él estaba haciendo enmiendas a ciertos comentarios que se habían regado, a ciertas historias que se habían regado, a ciertos mandamientos que se habían establecido fuera de la Torá, y él estaba diciendo, no, espera un momentico, que hay que enmendar esto. Él también vino con los mismos problemas.
Entonces, eso nosotros no lo vamos a cambiar hasta que el Mesías venga y lo establezca él mismo. Nosotros nos toca, yo creo que esa es la emoción de esto. En el día a día, nosotros estar batallando con el conocimiento. Forma parte, creo yo, del gusto del estudio de la Torá y del estudio de la palabra, de la forma en que lo hacemos. Eso es lo que motiva a uno a estar. Eso es lo que nos motiva a estar en esa búsqueda, en ese conocimiento, manejando la memoria. No, yo me acuerdo que este versículo, espérate un momentico que yo tengo unas anotaciones allí. Por eso les digo yo, llévese la lista de las enmiendas y márquenlas de forma especial en sus Biblias. La Biblia es suya herramienta de trabajo. Que el día que usted vaya a enseñar y usted vea esa marca, espérate que es que este versículo en tu Biblia de pronto está mal, de pronto, porque hay Biblias que de pronto lo tienen bien. Pero usted tiene ya la marquita de cuáles son las enmiendas de los Seforim. Zacarías 2:8. ¿Quién tiene el micrófono ahí para que lo pase el hermano Diamond? Ya tiene ahí la... Zacarías 2:8. ¿En qué versión lo vas a leer, hermanos Diamond? Las Américas. Las Américas. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Aquí la vi. El hermano Evelio lo lee en la versión Torá. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Me toca. En la vi lo dice distinto. Me toca. Ahí está el cambio donde él se lo personaliza. ¿Qué dice el hermano Ariel en la de él? En la Biblia dice: porque así dijo Yahweh de los ejércitos, el que me envió tras la gloria consentiente de las naciones, que han tomado como despojo. El que toca, el que los toca, a ustedes toca la niña de mis ojos. De mi ojo. El concepto original en gracias hermano José, amor, gracias. El concepto original es mi ojo y fue cambiado por su ojo. Entonces, ¿cómo está Reina Valera, hermano Tony? ¿Su ojo? Su ojo. Y en la vi es mis ojos, es decir, en plural. Mi, pero al menos mantiene la propiedad. Es que usted dirá, pero ¿en qué cambia mi de su? Mucho. Hagámoslo con un carro último modelo, verá cómo es de verdad. Que usted diga mi carro último modelo y ese mismo es su carro, la diferencia es grande. ¿Sí o no? Hay una diferencia grande. Por favor. Todo cambio en algunas palabras, créame que cambia el sentido de muchas cosas. Malaquías 1:13. Malaquías 1:13. Ustedes dicen: oh, qué molestia, y así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos, y traen la robada, la coja y la enferma, y la ofrecen como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh. Ok, vamos a leer otra versión, la versión de Tony, la Reina Valera de Tony, y vamos a rescatar el término que se cambió. 1:13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová.
La otra versión, la pechita, hermano Tony. Malaquías 1:13, ¿cómo dice? Malaquías es antes de Mateo ahí. Otra versión diferente, pasemos a la María Fernanda, por favor. Y exclaman, qué hastío, y me tratan con desdén. Dice Y me Yahweh, tratan con desdén. Y me tratan con desdén. ¿Ok? Esa es la frase de cambio. Y me tratan con desdén. Ahí es donde está el problema. Síguelo leyendo, vuélvelo a leer y le hacemos ahí. Y exclaman, qué hastío, y me tratan con desdén, dice Yahweh Tsebaot. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice Yahweh. El concepto es netamente personal. Me tratan con desdén, me ofrecen. Él está hablando directamente de su persona, me. Y las ofensas que le hacen. No. Y las ofensas que me hacen. Entonces, cuando lo cambiaron por lo o le, alejando la responsabilidad del sustantivo, del sujeto, perdón. El sujeto acá es Yahweh mismo. El sujeto está diciendo, me están tratando con desdén, me están ofreciendo lo que ustedes quieren, y al cambiarlo es como si otro ajeno estuviera poniendo la queja de lo que le están haciendo. Lo están tratando con desdén, le están llevando lo incorrecto, como que él no es el que se está quejando, se está quejando fulanito de lo que le están haciendo a él. No, se está quejando él. Ese fue el cambio. El que se quejó fue Dios mismo, de la forma en que le estaban presentando las ofrendas a él. Pero como el copista, de acuerdo a eso, el soferín alteró el texto para que se leyera así. Volvemos a lo mismo, era con un ánimo de suavizar el mensaje de parte de quien venía, para ayudarle a quién. En esa suavidad, en ese caso específico, ¿a quién le están ayudando? Al pueblo. Ay, pastor, no predique así que la gente se ofende y se va. No regañe tanto. Pastor, no predique tanta obediencia. Ese es el problema. El lenguaje hebreo es crudo, es seco y tiene un enfoque claro. Y eso es lo que hoy se está rescatando. Yo creo que el Eterno nos está preparando a nosotros de manera tan tremenda. Porque cuando leemos en Zacarías y en Apocalipsis, que nosotros nos vamos a presentar delante de Él cada Sukkot, y Él mismo nos va a enseñar la Torah, nosotros decimos, ay no, qué emoción, delante del Mesías, nosotros ahí sentados y Él mismo allá, mijo, vea, esto es así, ay, una delicia. ¿Será que si Él escribió esas palabras tan crudas, allá también tan crudamente no nos irá de pronto a decir cómo son las cosas? De pronto ya nos está preparando para decir, espérate que pararse delante del eterno Dios creador del universo no es tan fácil. No creas que allá te van a rascar el oído. El sistema de vida continúa en el eterno y vamos a estar con Él, pero creo que el eterno nos lleva a elevarnos en la forma de entender la escritura y en la forma en que Él hablaba, en la forma en que Él manifestaba las cosas. Salmo 106, 20. Siguiente enmienda, Salmo 106, 20. En esta enmienda se hace lo mismo que en Jeremías 2:11 y en Oseas 4:7. Los soferín cambiaron mi gloria, Kebodí, por la gloria de ellos, Kebodam. Pueden leerlo en sus Biblias y van a darse cuenta que es el mismo concepto. Es lo mismo que estudiamos en Jeremías 2:11 y en Oseas 4:7, cuando hablan de mi gloria
cambiado por la gloria de ellos o su gloria. Aquí dice que por la gloria de un buey que come hierba. A ver, léelo entonces, a ver cómo dice la tuya, porque ahí sí me preocupaste. ¿Qué dice? Ese es Salmo 106:20. Salmo 106:26. Cambiaron su gloria ahí por está. la imagen de un buey que come hierba. Por eso, pero está hablando primero que cambiaron su gloria. ¿Ok? Y cambiaron mi gloria. Él está hablando. Es que es tremendo. Cuando nosotros entendemos las palabras proféticas, es el espíritu, el ruach de Elohim hablando a través del siervo. Y ahí era el espíritu de Elohim hablando a través de David. Él estaba diciendo, el mismo, simplemente David era un parlante. Esa es la palabra, un megáfono. Y el que estaba hablando era Dios mismo. David no estaba tomando una postura personal por ser un gran adorador y decirles, pueblo, ustedes están cambiando su gloria. No, él era un vaso donde la presencia del Eterno estaba diciendo, ustedes cambiaron mi gloria. Estaba hablando Dios mismo a través de él. Sí, hermano. Pastor, la Kadosh dice... En el micrófono. La Kadosh dice, por tanto, cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ahí la dejaron bien suelta. Bueno, escojan ustedes cuál gloria. La suya o la gloria. Entonces, la dejan en el aire. Entonces es tener como esa capacidad de entender todos estos pequeños detalles. Importante punto. Siguiente enmienda. Job 7:20. Job 7:20. Los soferín modificaron el texto primitivo para que se leyera: hasta convertirme en una carga para mí mismo. Hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Cómo dice? Job 7:20 dice, En la pechita lo vas a leer. sí. Dice, si he pecado, ¿qué te hará a ti? ¿Qué te haré a ti, oh hacedor del hombre? ¿Por qué determinaste que me encontrara contigo? Te has convertido en una carga para mí. Te has convertido en una carga para mí. ¿Y por qué se asusta? A ver, exprese el sentimiento. Eso es lo que, pero a ver, cuénteme qué sintió cuando usted le leyeron eso. A ver, eso es lo que yo quiero que, lo que hace una frase, lo que estimula una frase. Ella dijo, ¡ah! A ver, cuéntenos qué sintió, qué pensó cuando le leyeron eso. Que es una grosería decirle eso a Dios. Es una grosería, wow. Sí. O sea, que hubiésemos pecado como Soferín también. Entonces quiero que entiendan que esos hombres pensaron así, y cualquiera de nosotros nos hubiese pasado. No, ¿cómo voy a insultar yo a Dios así? Voy a decirle a Dios que es una carga. Suena grosero. No. Es esa justicia propia que cambió el texto. Por eso tienen que decir diferente, porque es que ahí es donde está el cambio. Pero esta es la textual. Por eso, vamos, dale. Dice 7:20. Si he pecado, ¿qué te hago a ti, oh guardián del hombre? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para ti? Hasta convertirte en ¿hasta qué? Hasta convertirme en una carga para ti. En una carga para ti. O sea, tendríamos que mirar y analizar este y este texto, porque los dos son fuertes y pesados, pero los dos tienen más realidad que lo que están en las otras Biblias. ¿Cómo dice la tuya? Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Acaso te soy una carga? Lavín. Entra en esas tres. ¿Cómo dice Lavín? Si he pecado, ¿qué te he hecho, vigilante de los hombres?
¿por qué hacer de mí tu blanco y una carga para mí mismo? Una carga para mí mismo. Ese es el problema, ahí está el problema. Aquí se supo sortear bien la traducción y aquí se respetó más concepto original, porque los Seforín cambiaron esa frase para que dijese: hasta convertirme en una carga para mí mismo. Y resulta que la carga era más pesada, porque la carga se le estaba imputando directamente a Dios. Entonces ahí fue donde, pero ¿cómo vamos a imputar una carga a Dios? Ser una carga para Dios, o que Dios sea una carga para mí. Cualquiera de las dos cosas no nos gusta. Entonces el problema fue ahí, en que los originales imputaban era a Dios la carga, ya sea que Dios me esté imputando a mí la carga o que Dios sea una carga para mí. Como dice otra versión por ahí, amado hermano, como dice la Reina Valera, que es así de decir como dice acá. 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. Y los originales no dicen eso. Los originales están hablando de que Dios mismo se convertía en carga para él. Por eso es tan pesado el verso. Pero ¿cómo voy a decir que Dios es una carga para mí? Ok, por eso es que yo me meto en problemas. Es duro decir que Dios es una carga para mí. ¿Cómo voy a decirle a Dios, al bondadoso, al amoroso, al Dios que me ama, que me salvó, que Dios es una carga para mí? Suena como pesado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que Él nos mandó a hacer? Porque es una carga para mí. Sigamos. Job 32:3. Job 32:3. ¿Ya lo tienen? Le pasamos el micrófono al hermano. Job 32:3. Se llenó de ira también contra los tres amigos, porque no hallaban qué responder, sino simplemente condenaban a Elohim. Está correcta. Está correcta. Suena fuerte. Ahora, quiero que sepan que ese versículo, ahora sí, nos hace entender por qué el Eterno dijo: ora por ellos porque los voy a tostar. ¿Cómo dice la versión tuya, hermana María Fernanda? Y la pechita ahorita, hermano. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job, y sin embargo lo habían condenado. La suavizaron. Condenaron a Job. Sabiendo que la condenación que hicieron fue para el Eterno. Ahora sí entiendo, porque yo sí decía: ve, qué tremendo, porque realmente ellos nunca hablaron mal. Ahora estoy viendo dónde fue que hablaron mal. Todas las versiones que yo había leído, yo no conocía esta enmienda, y yo por eso decía: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué los iba a matar si siempre hablaron bien? Este versiculito, ¿cómo dice la textual, hermano Santos? También se enardeció contra sus tres amigos, pues al no hallar respuesta habían dejado a Dios por culpable. No era de Job, era Dios mismo que habían dejado por culpable de la situación de Job, por no haber respondido o por no haber dado claridad a las palabras que estaban dando. Dejaron por culpable a Dios. Y los cambios que se hicieron actualmente en todo lo que se conoce como los textos masoréticos,
que eso fue lo que cambiaron ellos, había dejado a Job por culpable. Le imputaron la culpabilidad de estos 3 amigos a Job, y no, el original dice que ellos, al no contestar, le imputaron la culpabilidad. ¿A quién? A Dios, y por eso Dios los iba a tostar. Pero eso es muy normal en las personas. Ellos hablan y dicen: oh Dios mío, ¿por qué me has hecho eso? Y constantemente la gente está culpándolo a él. Exacto. Equivocadamente. Sí, pero es gente sin conocimiento. Porque cuando usted ya viene con conocimiento verdadero de la palabra, usted sabe que Él no lo hace por hacerlo. En alguna parte se soltó el hilo y yo abrí puerta y yo dejé la manifestación ahí para que hubiese una autoridad que me dañara. De hecho, el pueblo judío... Pasen el micrófono al hermano para que... De hecho, el pueblo judío, cada cosa que le pasa, saben que tienen... Ellos ya... El transcurrir de los siglos, ellos han sabido siempre que ha habido una causa anterior. Siempre ha habido una causa anterior. Ahora estoy una vez hablando de eso, que yo escuché un rabino que me gustó mucho. Dice que él estaba en una fiesta y que dice que no podía disfrutar de la fiesta porque le dolió una muela, y que él salió de la fiesta a rezar, a preguntarle a Dios qué había hecho él para que Dios le causara el dolor en la muela, y que dice que en ese mismo recibió la respuesta, se arrepintió y se le quitó el dolor de muela. Tremendo, tremendo. Créanme que eso es tener intimidad con el Eterno. Eso es lo que yo les decía. De pronto ahorita, gracias por el comentario, porque de pronto lo que yo les dije ahorita, que pudo haber sonado como a regaño al principio, es una exhortación a que realmente seamos espíritus que estemos conectados con el Espíritu de Dios, y que no lleguemos al lugar donde normalmente nos reunimos a esperar que otro nos diga qué vamos a hacer. No nos peguemos de la rutina de que el pastor habla y todo el mundo obedece, ¿no? Este es un lugar donde todos buscamos la presencia del Eterno, oramos, si el pastor no ha podido hacer una cosa o la otra, pues hagamos algo en pro del Espíritu, en pro del Espíritu. Eso es importante. Si entre nosotros buscamos lo mismo, es una pastilla. Exacto. Me estaba, no, o me voy para casa con este dolor de muela, ya, y me voy para donde el odontólogo, pero nunca indago espiritualmente qué pudo haber pasado. Es dato importante. La última, Lamentaciones 3:20. Esta ya es la última, y la próxima semana nos vamos a meter en unos conceptos de gematría general, como para conocer datos de gematría y a qué se refiere la gematría. Pastor, ¿cuándo podemos tener ese documento? Este documento lo pueden tener después de la clase de gematría. ¿Usted vino la semana pasada? No. Bueno, entonces se me desatrasa, y si no, no hay documento. No, me pongo al día con... Se pone al día con el hermano Santos y les mandamos eso, pero yo creo que se los vamos a mandar con cuando terminemos gematría, acrósticos, planum invertido, letras suspendidas. No, todavía falta, hay mucho material. Esta es la última de las enmiendas de los soferim. En el texto hebreo y en todas las versiones leemos, en el texto hebreo, oiga pues que aquí nos están informando que aún en el mismo texto hebreo leemos, y en las versiones leemos: mi alma lo recuerda todavía y está batida dentro de mí. Lee tu versión, ¿cuál vas a leer? Sí, ¿cuál versión vas a leer? No me lea la K2, léeme la que te pasé, por favor, la Lamentaciones 3:20. Vamos por Lamentaciones 3:20, démosela al hermano Lavín. de Lavín. Lamentaciones 3:20. Siempre que recuerdo eso, me aflijo por dentro. Sigue. Ya es todo. Me aflijo por dentro. Siempre que recuerdo eso, me aflijo por dentro. Ok, lo resumieron bastante, pero tienes este mismo sentido. Desde el 19, ¿cómo dice el 19 en el tuyo? Sayín, acuérdate de mí, de mi aflicción y de mi desamparo, del ajeno y de la amargura. Siempre que recuerdo eso, me aflijo por dentro. No, solamente el 20. Solamente el 20. Entonces, en la versión tuya cayó bajo el fenómeno de
de la enmienda. Sí. Lavín cayó bajo el fenómeno de la enmienda. Leámoslo en la tuya, hermana María Fernanda. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Ok. Yo vuelvo a leer el texto como la mayoría de las versiones lo tienen, y esas dos tienen ese sentido. Mi alma lo recuerda todavía y está batida dentro de mí. ¿Ok? ¿Cómo dice la versión Pechita? Dice, recuerda el micrófono. Dice, recuerda y restaura mi alma dentro de mí. El mismo sentido. Mi alma lo recuerda todavía y está batida dentro de mí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dice la versión textual? Lo tendré siempre en memoria, y tu alma guardará luto por mí. Y tu alma guardará luto por mí. Cambio total a lo que las otras versiones tienen. Porque se está haciendo el concepto mío, es el problema es mío, es personal, y no. Y se está enviando ese mensaje hacia el Eterno. Tengo una pregunta. Viendo este libro de Lamentaciones aquí en la Pechita, ¿por qué después de cada versículo? Viendo este libro de Lamentaciones aquí en la Pechita, ¿por qué después de cada versículo hay una letra hebrea? Esa es una de las formas que ellos tienen que los editores han hecho para separar el libro. Eso es lo que vamos a ver en estos días como acrósticos. Hay unos salmos que también son acrósticos, que dependiendo de la letra del alefato hebreo empiezan a sacar el versículo. Eso pertenece al concepto acrósticos y lo vamos a ver la próxima clase. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Lo que sí puedo hacer, hermana María Fernanda me da una listica de esta semana, comparamos con la lista de la semana pasada, y mandar solamente las enmiendas, para que de verdad en una listica tengan esas enmiendas como pegadas en una hojita de las Biblias de ustedes, y sepan dónde están esos fenómenos de cambio, que es muy importante. Les pido el favor que de pronto los que vayan a entrar ahorita a la llamada oración, entonces para que nos vayamos rapidito y participemos de la oración ahorita a las 11 de la noche, amén. Las peticiones las hacemos allá en el programa de Go to Meeting. Vamos a orar y vamos a ponerle este tiempo de agradecimiento al Eterno por habernos permitido reunirnos hoy. Es un privilegio venir a estudiar la palabra del Eterno. Padre celestial y glorioso, damos las gracias en esta hora en el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach. Damos gracias por permitirnos inflar nuestro conocimiento, por darnos herramientas de juicio veraz, herramientas de consulta que nos permiten a nosotros mirar el texto bíblico desde una perspectiva más educativa, más académica, Padre eterno, y poder de esta manera salir de muchos conflictos espirituales que de una forma u otra la manera en que hemos creído en el mensaje nos ha venido trayendo durante los últimos años. Padre, te pedimos de manera muy especial que sea primeramente tu Ruach, tu Espíritu, confirmando cada una de nuestras palabras, cada uno de los avances que podamos tener en la Escritura, y no permitas, Padre de la Gloria, que si la semilla proviene de ti y es una semilla de fruto abundante, que ningún ave del cielo se robe esta palabra, que ningún ave del cielo se robe los propósitos eternos que tú has sembrado en nuestros corazones en este día y en cada una de las enseñanzas que recibimos de parte tuya. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, pidiéndote que seas tú regando con agua de lo alto lo que estás sembrando en nuestros corazones. Dice tu palabra que tú eres el que da el crecimiento. Te pedimos de manera especial que hagas crecer nuestro intelecto, nuestra madurez espiritual, porque queremos que se cumplan en nosotros las palabras de Rab Shaul, que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos de manera especial. Llévanos con bien a nuestros hogares y gracias por permitirnos compartir una vez más en el nombre poderoso del Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amados hermanos.